Y tres. Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy miércoles 22 de julio del 2020. Tenemos el gusto de tener presente al profesor Hugo Julián Lanas, desde Casilda, Santa Fe, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla La gravedad tan elegante, tan presente. Hugo es miembro de la Aliada, de la Liga Iberoamericana de Astronomía. También es miembro del COCADE, que está en Casilda, Santa Fe, y como ya dije hace un momento, es profesor de ciencias. Agradecemos el soporte técnico de la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, desde Lima, Perú, quien como siempre tiene la gentileza de proporcionarnos su plataforma Zoom. Su web es Rastros de Guerra, es una página de historia militar peruana y sudamericana que les recomiendo visiten. Adelante, Hugo, un gusto tenerte hoy. Bueno, buenas noches o buenas tardes, de acuerdo al lugar en el cual estemos. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco el tiempo que van a dispensar para escucharme, en el cual seguramente va a ser compartir más que nada algunas ideas, pero de ninguna manera esto se trata de una clase en la cual uno es el que enseña un conocimiento. Simplemente es compartir una mirada, que muchos de ustedes seguramente también tienen alguna mirada que puede coincidir o no con la que yo les daré, pero justamente de eso se trata, de compartir miradas y de compartir experiencias. Agradezco al presidente de la Aliada, a Manuel Rojas, esta invitación. Agradezco también al profesor Jorge Coglan, de aquí del CODE de Santa Fe, miembro y una de las autoridades de Aliada, que fueron los que bueno, me contactaron y me invitaron para compartir esta charla. Yo les voy ahora a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. ¿Me pueden decir si se ve bien? ¿Pueden ver? ¿Se ve bien? Yo no lo veo todavía, tienes que poner compartir pantalla, Hugo. Sí, a ver, un segundo. Un segundo. Ahí voy a poner compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve? Está cargando. Está cargando. Ahora sí lo veo completamente. Perfecto. Bien, probablemente a medida que yo vaya dando clic para ir pasando las diapositivas, pueda llegar a haber una demora, con lo cual, bueno, vamos a ir haciendo despacio para que todos puedan, además de tener la gentileza de escucharme, ir viendo las imágenes. La idea es hablar justamente sobre gravedad. En estos momentos yo estoy elaborando el final de mi tesis de maestría, justamente sobre el tema gravedad, sobre las concepciones de profesores de ciencia, sobre la gravedad, fundamentalmente la gravedad mirada desde el paradigma newtoniano, y uno de mis directores de tesis, el doctor Néstor Camino, que también hizo su tesis doctoral relacionado con la gravedad, es el que me dirige en esto, en conjunto con el doctor Roberto Aquilano, que también es un especialista en el tema gravitación. Así que bueno, voy a compartir muchas ideas que lógicamente las he charlado con ellos, y ellos me han hemos ido trabajando y me han ido enseñando sobre este tema tan apasionante de la gravedad, y por lo tanto les voy a tratar de transmitir mi idea sobre este tema. Antes de empezar con eso, quizás han escuchado hablar alguna vez de un físico que fue premio Nobel en 1944 y gracias a quien hoy tenemos el método de diagnóstico de la resonancia magnética nuclear, porque él trabajó sobre eso. Se trata de Isidor Isaac Rabi, un estadounidense polaco. ¿Y por qué pongo esto? Porque él cuenta en su biografía que su mamá, cuando él llegaba de la escuela, en lugar de preguntarles lo que cualquier mamá nos preguntaba
cuando llegábamos del colegio y nos decía qué habíamos aprendido hoy, la mamá de Isidor le decía, ¿qué buenas preguntas aprendiste a hacerte hoy? Isidor Rabi dice que eso fue lo que a él lo convirtió después en un científico. Esa pregunta que le hacía a su mamá cuando llegaba de la escuela, de qué buenas preguntas aprendiste a hacerte hoy, fueron la que le dieron esa idea de transformarse después en un científico. Entonces, yo creo, estoy convencido que la escuela en general, y en particular la enseñanza de las ciencias, debe apuntar a que justamente enseñemos a aprender a hacer buenas preguntas, ¿sí? A preguntarnos sobre la naturaleza, a preguntarnos sobre los procesos que ocurren, ¿sí? Y de esa manera cada uno irá encontrando su camino de acuerdo a qué es lo que más le pueda gustar o a qué es lo que más le puede interesar. Entonces, lo que los invito es a que en este caso nos hagamos preguntas relacionadas con qué entendemos por gravedad, qué es la gravedad. Y para eso yo voy a comenzar con una breve historia de cómo el concepto de gravedad y la idea de gravitación fue cambiando a través de la historia de la humanidad. Claro que la mirada que voy a dar, esto también lo quiero compartir, es una mirada que tenemos de la ciencia, podríamos decir, del formato eurocentrista, ¿sí? De las ciencias de los griegos y lo que luego pasó en Europa Central y, bueno, y después se extendió al continente americano. No es la única mirada que podemos tener del conocimiento científico, pero bueno, en esta charla yo voy a apuntar a esa mirada eurocentrista de los paradigmas de la ciencia. Y entonces, en primer lugar, el primer paradigma que quiero nombrar es el que podríamos llamar el paradigma de los lugares naturales, que se debe a los trabajos de Aristóteles y los griegos. Ustedes recordarán que Aristóteles pensaba en un universo en el cual, o sea, un modelo cosmológico, el primer modelo cosmológico del universo, en el cual la Tierra era el centro del universo. Y había esferas que rodeaban a la Tierra, en la cual en esas esferas estaban la Luna, los planetas, el Sol, ¿sí? Y esas esferas estaban en un continuo movimiento circular, un movimiento circular uniforme, un movimiento perfecto, mientras que la Tierra estaba inmóvil, ¿sí? Entonces, ustedes verán acá en la diapositiva que aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos una zona, ¿sí? En la que Aristóteles llama la zona sublunar, ¿sí? Y luego la zona supralunar, desde la Luna hasta la esfera de Saturno y la esfera de las estrellas, que era lo que se conocía hasta ese momento. O sea, Aristóteles es el primero que habla de un cosmos, o sea, de algo ordenado, ¿sí? Y donde había ciertas tendencias naturales que regían todos los procesos. Entonces, el universo aristotélico, el universo de los griegos, era básicamente un universo de 5 elementos. Esos 5 elementos se los llama térreo, acuoso, aéreo, ígneo y éter. ¿Por qué puse entre comillas éter? Porque esas esferas que yo les decía recién, en la zona supralunar, o sea, la Luna, los planetas y el Sol, estaban llenas de esa sustancia, llenas de ese éter. Ese éter era perfecto, era incorruptible, era inmodificable, con lo cual todo lo que pasaba en esa zona supralunar no se podía modificar. No había el movimiento era siempre el mismo, un movimiento circular, y no podía haber cambios allí, en esa zona. O sea, evidentemente, se imaginarán ustedes, cuando Galileo le encuentra manchas al Sol, ¿sí? La revolución que esto puede haber logrado, porque para el modelo aristotélico, para el modelo de los griegos, para el modelo del universo, esa zona era una zona perfecta, una zona sin cambios. Mientras que la zona sublunar, donde estaba la Tierra y los alrededores de la Tierra, lo que él llama la zona sublunar, en esa zona sí se podían dar cambios. Y ahí era donde se daba el movimiento de estos elementos, o de los cuerpos que estaban formados por estos elementos, térreo, acuoso, aéreo, ígneo y éter. ¿Qué sucedía? Todos los cuerpos, toda la materia que estaba compuesta por elementos térreo y acuoso tenían la tendencia de caer, ¿sí? La tendencia de moverse hacia abajo, o sea, de descender, de buscar el centro del universo.
¿sí? Esos era lo que para Aristóteles eran los graves, ¿sí? O sea, una pluma es tan grave como una piedra porque la pluma también cae hacia el centro. Todos aquellos cuerpos que tenían más cantidad del elemento aire o fuego, o sea, el elemento aéreo o ígneo, tenían la tendencia de ascender, eran los leves, ¿sí? Todo eso, insisto, ocurría en esa zona sublunar. Y el elemento térreo era el elemento que más tendencia tenía a ir hacia el centro del universo. Entonces, como el planeta Tierra estaba formado en mayor cantidad del elemento térreo, el planeta Tierra tenía que estar ocupando el centro del universo, porque su movimiento natural era justamente ocupar el centro del universo, ir hacia el centro del universo, por tener mayor cantidad de elemento térreo, ¿sí? Ese era el modelo aristotélico. Y entonces, para Aristóteles, la gravedad era una propiedad, ¿sí?, dada por estos elementos de buscar un lugar natural, en este caso el centro del universo, el centro de la Tierra. Muchos años después, en el siglo XVI, siglo XVII, apareció lo que se llamó lo que nosotros conocemos como la revolución científica. Desde los trabajos de Copérnico, ¿sí?, y desde los trabajos de la observación a través del telescopio de Galileo. ¿Qué pasó en esa época? Se empezaron a abandonar estas tendencias naturales. Yo quiero recordarles algo que también creo que es importante. Toda la física aristotélica siempre se ocupó de los movimientos naturales, no de los movimientos forzados. En realidad, eso pasó más en la Edad Media, donde muchos intérpretes de Aristóteles empezaron a trabajar la cuestión de los movimientos forzados, ¿sí? Pero básicamente la mecánica aristotélica se basaba en la explicación de los movimientos naturales, esto que yo les explicaba antes. Copérnico en realidad lo que hace es plantear un sistema, también un modelo cosmológico, en el cual lo que él hace es poner al Sol en el centro del universo y sacar a la Tierra de ese centro del universo. En realidad, esto tiene una explicación muy interesante desde el punto de vista práctico. Cuando se quería usar el modelo aristotélico para explicar el movimiento de observación de los cuerpos celestes, había que hacer muchísimas modificaciones a ese modelo. Ustedes recordarán de los famosos epiciclos, de los deferentes, todos esos agregados geométricos, había que hacerlos para que la observación, de alguna manera, esté de acuerdo con el modelo cosmológico planteado por Aristóteles. El modelo de Copérnico ofrecía soluciones más simples a lo que en realidad se observaba, ¿sí? Entonces, en esa época se abandonan los lugares naturales y las direcciones privilegiadas y se comienza a pensar que para que algo se mueva debía haber una causa externa, ¿sí? Bueno, y otra cosa fundamental es que cuando Galileo, con su telescopio rudimentario, observa los satélites de Júpiter y ve que los satélites de Júpiter se mueven alrededor del planeta, evidentemente se pueden imaginar otros centros de atracción. Por lo tanto, no sería la Tierra el único centro de atracción como brindaba la física aristotélica. Y a partir de esta revolución científica, aparece lo que nosotros, desde la enseñanza y desde los estudios que hacemos y desde nuestra formación, cuando hablamos de ciencia experimental, podríamos decir que el arranque de la ciencia experimental es más o menos en el siglo XVI, ¿sí? O sea, desde la revolución científica, uno, cuando habla de física o cuando habla de ciencia o cuando habla de enseñanza de la ciencia, más o menos el modelo de ciencia, ¿sí?, es el modelo de ciencia experimental. O sea, la teoría, de alguna forma, tiene que también poder estar corroborada a través de la experiencia. Y en eso Galileo fue alguien de los que empezó con esto y podríamos decir que gracias a él, ¿sí?, nace la física experimental, ¿sí? Da el comienzo de la física experimental. Y acá quiero aclarar algo, o sea, ¿cuál es el cambio en la cuestión de gravedad de lo que estábamos hablando antes a lo de ahora? Que ahora podemos empezar a pensar que la gravedad es algo externo a los cuerpos y no que es algo propio de los cuerpos. El gran cambio
se da en el siglo XVII, siglo XVIII, con los trabajos de Newton, y no solo Newton, también otros científicos como Hooke, como Huygens, ¿sí? Podríamos decir que son los que dan la idea de gravedad que particularmente nosotros podemos ver en la enseñanza de la ciencia en las escuelas y en la enseñanza de la ciencia incluso en la universidad. ¿Sí? Se empieza a pensar que la gravedad es una interacción esencial a la materia y que es una fuerza universal. Por lo tanto, la gravedad está presente en todo lugar del universo, ¿sí? Y no se puede encontrar un lugar del universo en el cual esta fuerza de gravedad no actúe, esta fuerza de gravedad no llegue. Para Newton, el universo estaba, fíjense de la idea del universo aristotélico al salto de ahora, para Newton el universo estaba formado solamente por 3 elementos: partículas, corpúsculos de materia, espacio vacío, cosa que para Aristóteles el vacío no podía existir, por eso las esferas estaban llenas de éter, decía, ¿sí? Espacio vacío y una tercera entidad que es la fuerza. Entonces, Newton dice que cada corpúsculo posee la propiedad de actuar a distancia y ejercer fuerzas de manera instantánea. Esa gráfica que ustedes ven ahí, de 2 cuerpos, por ejemplo el planeta Tierra y la Luna, donde están dibujadas 2 vectores, ¿sí? Y se habla de ahí, dice fuerza de gravedad, ¿sí? Para Newton esa fuerza es siempre atractiva, depende de la masa de los cuerpos, ¿sí? Que se atraen, y depende del cuadrado de la distancia que separa a esos cuerpos, ¿sí? Entonces, para Newton, esa fuerza es una fuerza de acción a distancia entre 2 cuerpos cualesquiera que tienen una propiedad, que es la masa gravitatoria, y que esa fuerza depende del cuadrado de la distancia de la cual estén separados, ¿sí? Ese trabajo de Newton fue lo que podríamos decir la primera gran unificación que se dio en la física, porque la teoría de la gravitación universal de Newton permitió, con una única teoría, poder explicar fenómenos que parecían distintos o que se podían explicar de manera diferente. Uno era el movimiento de la caída de los cuerpos, que Galileo había llegado a enunciar la ley de la caída de los cuerpos, y el otro era las leyes del movimiento de los planetas alrededor del Sol, que conocemos como leyes de Kepler. Newton logra unificar estas 2 leyes diciendo que la causa que provoca tanto el movimiento de los cuerpos en la Tierra como el movimiento de los cuerpos celestes alrededor del Sol es producido por una sola causa, que es la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, esta teoría de gravitación es una teoría muy fuerte que nosotros todavía usamos, ¿sí? Y que es la teoría de gravitación universal de Newton. Quiero dejar en claro acá que lo más importante de esta teoría es que tenemos que hablar de 2 masas separadas a una determinada distancia y llamamos gravedad a la fuerza de interacción entre esos 2 cuerpos, a la fuerza de acción a distancia entre esos 2 cuerpos. Estos días de pandemia, por los cuales todos estamos pasando, llegaban un mensaje que me mandaron por WhatsApp, que seguramente muchos de ustedes lo han visto, que hacía ver que Newton, cuando fue la pandemia de la peste negra en Inglaterra, y él estaba estudiando en Cambridge, la universidad cerró y él se mudó a su granja materna de Lincolnshire, y durante ese encierro, durante esa cuarentena, Newton logró escribir la ley de gravitación universal y muchas de sus leyes. Entonces, este WhatsApp decía qué podemos hacer nosotros estando en cuarentena, si podemos llegar a hacer la obra que hizo Newton, ¿no? Hay que recordar en esto que Newton era una persona muy especial, una persona que se sumía en bastante depresión, pero que en los momentos que podía trabajar y en los momentos que podía pensar, trabajaba sin parar,
y pensaba permanentemente en eso, y hasta que no le encontraba una solución, no descansaba. Era una persona muy solitaria, ¿sí? Y seguramente todo ese conjunto de cosas hizo que pudieras llegar a construir una de las obras más grandes que podemos pensar en el conocimiento científico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, se escucha perfectamente, Hugo. Se escucha bien, perfecto. Se escucha bien. Seguimos entonces. En realidad, la idea de acción a distancia era una idea que al mismo Newton le producía cierto resquemor. No estaba demasiado convencido de la acción a distancia. Entonces, en los siglos XVIII y XIX, gracias a los trabajos que dieron después lugar a la teoría del electromagnetismo, se inventó, se creó un nuevo constructo, ¿sí? Que es el constructo del campo de fuerzas. Ese constructo de campo de fuerzas, que todos lo estudiamos en el electromagnetismo, también puede verse en la gravedad, ¿sí? Empezar a entender a la gravedad con la idea, con el constructo de campo, con la idea de campo. O sea, podemos imaginar a todo el espacio permeado por un campo de fuerzas, ¿sí? Por lo que en cualquier lugar de ese campo puede actuar una fuerza gravitatoria sobre algún cuerpo. Entonces se deja la idea de acción a distancias y se comienza a pensar en la propagación de las acciones, considerando que todo, desde la luz e incluso la gravedad, ¿sí? Requiere de un cierto tiempo para poder propagarse. O sea, no puede ser instantánea esa acción que para Newton, esa acción a distancia era una acción instantánea. Yo quiero aquí mencionar a dos personajes de la historia de la ciencia importantísimos, que son Michael Faraday, que fue el creador de las líneas de fuerza. Faraday no tenía formación académica, y entonces evidentemente no tenía una formación matemática, y entonces él lo que hacía era tratar de entender el comportamiento de fuerzas a través de diagramas, a través de dibujos, que dieron lugar a las líneas de fuerza, y que después Maxwell utilizó esas líneas de fuerza para así poder escribir ecuaciones matemáticas que permitieron explicar el campo eléctrico y el campo magnético, y que también podemos explicar el campo gravitatorio. Y Oliver Heaviside, que no es tan nombrado en los libros de textos, pero Heaviside, ¿por qué lo quiero nombrar aquí? Porque en realidad uno siempre habla de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell era un matemático extraordinario, con una habilidad muy grande en la matemática, y que escribió las ecuaciones del campo electromagnético, y en realidad son más o menos unas 20 ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, pero todos conocen 4, que son las que aparecen en los libros de textos cuando estudiamos física. Bueno, en realidad esa simplificación de las 4 ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell son debidas al trabajo de Heaviside, que también era alguien no académico, ¿sí? Estudió matemáticas en forma casi, digamos, autodidacta, o sea, no fue a la universidad. Entonces, ¿qué idea quiero recabar acá? En lugar de hablar de fuerza de acción a distancia entre dos masas, como hablamos en la fuerza de interacción gravitatoria, al hablar de campo gravitatorio que permea el espacio, ese campo es provocado por una masa, que yo ahí llamé M, ¿sí? Y la fuerza se produce por la interacción entre ese campo gravitatorio y otra masa que está colocada en ese campo, ¿sí? Esa interacción es la que ahora provoca la fuerza gravitatoria sobre la masa m chica. Entonces, a ver si se entiende. Tenemos una masa que es la que provoca el campo a su alrededor. Ese campo permea todo el espacio alrededor de la masa m.
O sea, existe un campo gravitatorio. ¿Sí? ¿Cuándo aparece la fuerza gravitatoria? Cuando en algún lugar de ese campo se coloca una otra masa, ¿sí? Entonces sobre esa masa actúa la fuerza gravitatoria. ¿Sí? La masa provoca el campo gravitatorio, ¿sí? Y la fuerza gravitatoria aparece como interacción entre el campo gravitatorio y una masa colocada en cualquier punto de ese campo. Esto es diferente a la idea de acción a distancia. Entonces, si resumimos hasta aquí las dos ideas que hemos charlado, nos deberíamos preguntar, bueno, ¿y qué es la gravedad entonces? Entonces, si uno analiza qué es la gravedad en este marco, utilizando la teoría de Newton, la teoría de la gravitación universal de Newton, y utilizando el concepto de campo, ¿sí? Podemos decir que la gravedad se describe con un vector, que normalmente lo llamamos G minúscula, ¿sí? Que tiene esa fórmula donde aparece una constante G mayúscula, que es un valor, que es la constante universal de gravitación. La masa m es la masa que provoca el campo gravitatorio, ¿sí? R cuadrado es el cuadrado de la distancia entre el centro de la masa que provoca el campo y el punto del campo gravitatorio, en el cual se quiere conocer la gravedad. Bueno, y ese R es un vector radial, un versor radial en realidad, que está indicando la dirección del campo, y por eso aparece un menos adelante, porque ese campo es hacia la masa que lo provoca, o sea, apunta, esa intensidad apunta hacia la masa que lo provoca. A ese valor de G, normalmente lo llamamos aceleración debida a la gravedad, o aceleración de la gravedad, eso cuando generalmente hacemos la cinemática en el movimiento. La podríamos llamar intensidad del campo gravitatorio, porque nos da una idea de cuán intenso es el campo gravitatorio en un lugar del espacio, o solamente gravedad. Esto es lo que generalmente nosotros decimos que en el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra, ¿sí? El valor de G, el módulo de G, es más o menos 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que si en esa formulita que ustedes ven ahí, en donde está M mayúscula ponemos la masa de cualquier planeta, en donde está R minúscula, en el denominador, ponemos el radio de cualquier planeta y lo elevamos al cuadrado, y usamos el valor de la constante G mayúscula, podemos encontrar el valor de la intensidad del campo gravitatorio para cada planeta. En realidad, para cada cuerpo, si uno ahí pone la masa de cualquier cuerpo. No estamos hablando de una simetría esférica. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esta forma de ver la gravedad? Primera propiedad es que la gravedad depende de la masa del cuerpo que la genera. O sea, depende de M mayúscula. Es proporcional a M mayúscula. La gravedad depende de la inversa del cuadrado de la distancia al cuerpo que la genera. Depende de R cuadrado. ¿Esto qué significa? Que si yo me alejo al doble de distancia de la masa que genera el campo, esa intensidad del campo gravitatorio, la gravedad, disminuye 4 veces, porque sería 2 al cuadrado. Si me alejo 3 veces la distancia a la masa que genera el campo, la intensidad disminuye 9 veces, ¿sí? O sea, es inversa al cuadrado de la distancia. Otra cosa que me dice esa expresión es que no puede existir lugar en el universo donde no llegue la gravedad. ¿Por qué? Porque el valor de R puede ser desde, lógicamente, mayor a 0 hasta un valor infinito, o sea, el valor puede ser tan grande como uno quiera, por lo tanto, el valor de G no va a ser nunca 0. Puede ser muy grande o puede ser muy chico, pero no va a ser 0.
Y además, otra cosa importante es que como la masa, no hay dos tipos de masa, como sí hay dos tipos de carga eléctrica, ¿sí? Existe un solo signo para la masa, ¿sí? No hay dos tipos de masa distintas, ¿sí? La gravedad no se puede bloquear, no se puede modificar, no se puede apantallar. Por lo tanto, esto lleva a la idea de que no existe lo que uno suele llamar ingravidez, ¿sí? No puede existir la ingravidez. Y como cuarto, esto que decíamos antes, ¿qué sería la fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo de masa m, chica, que se coloca en el campo, en algún lugar del campo provocado por la masa m grande. Ahí al lado ustedes tienen un dibujito en el cual aparece la masa m grande que genera el campo, y a una distancia r aparece la masa m chica. Entonces, la fuerza gravitatoria es la interacción entre el campo generado por la masa m y la masa m chica. Por eso decimos, o por lo menos mi opinión es, que el concepto de campo gravitatorio es más poderoso que el de acción a distancia, ¿sí? Permite mayor claridad a la hora de desarrollar la idea de gravedad. Ahora bien, ustedes saben que en el siglo XX apareció un señor que en 1905 escribió una serie de trabajos, de los cuales dos de esos trabajos tienen que ver con lo que se conoció como teoría de la relatividad especial. Albert Einstein, en 1905, logra escribir una nueva teoría en la cual, yo no vamos aquí a desarrollar la teoría porque si no sería muy larga la exposición, pero simplemente decir que en esa teoría especial de la relatividad, Einstein primero hace que lo que para Newton el espacio y el tiempo eran totalmente independientes uno de otro, y además eran absolutos, o sea, no dependían del estado de movimiento de los cuerpos, para la teoría de la relatividad especial, espacio y tiempo pasa a ser una única entidad. O sea, no podemos hablar de espacio y tiempo por separado. Y además, Einstein logra encontrar que no solo los experimentos de la mecánica van a ser los mismos en cualquier sistema inercial, sino que también aquellos resultados de las experiencias del electromagnetismo. O sea, todas las leyes de la física tienen la misma forma en un marco de referencia inercial. Y esto hace que en esa teoría de Einstein aparece que la luz, la velocidad de la luz en el vacío, es una constante universal y que cualquier observador, desde cualquier sistema de referencia, siempre va a medir la misma velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? O sea, esto cambia los conceptos que para Newton eran conceptos absolutos, para Einstein pasan a ser conceptos relativos. Y para la teoría de Einstein, el absoluto pasa a ser la velocidad de la luz en el vacío. Esto produce grandes consecuencias, entre las cuales, una de las consecuencias fundamentales, es que justamente la idea de gravedad newtoniana tiene un problema. Si la acción a distancia era instantánea, la teoría de Einstein fija que no puede haber propagación instantánea de los campos o de la materia. Por lo tanto, evidentemente había un problema de incompatibilidad entre la teoría de la gravedad y la teoría de la relatividad especial. Entonces, Einstein propone una salida a esto. Esto ocurre en el año 1916, cuando él dice una de las ocurrencias más felices de su vida, que es el hecho de decir, una persona en caída libre no siente su propio peso. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si se entiende, y el dibujito ahí ayuda bastante. Vamos a suponer que ustedes están sobre la superficie terrestre, están supónganse un ascensor o una caja cerrada, donde no pueden ver hacia afuera. Entonces ustedes tienen una pelota en la mano, sueltan la pelota y la pelota cae con la aceleración de la gravedad que ustedes conocen. Entonces ustedes dicen, bueno, bárbaro, por más que yo no puedo ver hacia afuera, puedo asegurar de que estoy en el planeta Tierra
en la superficie del planeta Tierra, porque aquello que yo solté de mi mano cae con esa aceleración que conozco como aceleración de la gravedad. Y Einstein propone un experimento mental en el cual él dice, bueno, lo mismo pasaría si estoy en esa caja o en ese ascensor, pero montado en un cohete en algún lugar del universo donde no hay ninguna masa, donde yo no estoy apoyado en ninguna masa gravitatoria como podría ser la Tierra, y ese cohete se acelera hacia arriba con el mismo valor de aceleración g que tendríamos en el planeta Tierra. Entonces dice Einstein, si yo suelto una pelota, mientras el cohete se está acelerando hacia arriba, la pelota va a caer de la misma manera que si estaría en el planeta Tierra. O sea, que si yo no tengo posibilidades de ver hacia afuera, no puedo saber si estoy en un sistema de gravedad local como en el planeta Tierra, o estoy en un sistema que está acelerando, ¿sí?, con la aceleración que le corresponde a la aceleración de la gravedad terrestre. Ese principio se conoce como principio de superposición y da lugar a una nueva manera de ver la gravedad. Einstein cambia la idea de gravedad y dice que la gravedad no es una fuerza, sino que la gravedad tiene que ver con la geometría de la estructura del espacio-tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice Einstein? Dice que la masa curva la estructura del espacio-tiempo. Y es a esa curvatura y a los efectos que esa produce a su alrededor lo que llamamos gravedad. A ver, piensen esto. Piensen una malla tensa en la cual estarían los planetas del sistema solar y el Sol. El Sol lo que haría es provocar un hueco en esa malla tensa. ¿Qué harían los planetas? Los planetas intentarían seguir una línea recta, ¿sí?, con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Pero como hay un hueco, los planetas entran a ese hueco, van cayendo a ese hueco provocado por la curvatura del espacio-tiempo dado por la masa del Sol. Entonces, fíjense, tenemos algo parecido de lo que habíamos dicho antes. ¿Quién provoca gravedad? La gravedad la provoca una masa, pero la masa deforma el espacio-tiempo y eso es la gravedad. Es la deformación del espacio-tiempo provocado por la masa, que provoca un cambio en el movimiento de los cuerpos en ese campo. ¿Sí? Hay una frase muy conocida que dice: la masa le indica al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le indica a la masa cómo debe moverse. Un poco para ejemplificar lo que yo dije del sistema solar, con unos dibujos como para que se vea eso. Entonces, después de Einstein, espacio, tiempo y materia conjuntamente producen gravedad. Espacio-tiempo y la materia, en conjunto, producen gravedad. La masa modifica el espacio-tiempo, lo curva, lo deforma. El espacio-tiempo curvado, el espacio-tiempo deformado, modifica la dinámica de la masa, modifica el movimiento de la masa. Y por otro lado, no existe acción a distancia instantánea de ningún tipo, porque la velocidad con la cual se va produciendo esa deformación es la máxima velocidad posible, la máxima velocidad de propagación de los campos y la materia, que es la velocidad de la luz. Entonces, hasta acá les hice si ustedes quieren, un desarrollo de cómo fue cambiando la idea de gravedad a través de la historia. Ahora vamos a ir a algo mucho más simple, que es qué piensa la gente y qué piensan los estudiantes cuando se les pregunta de qué es la gravedad. ¿Sí? Esto último que yo agregué de la relatividad es solamente para hacer un agregado más, pero todo lo que vamos a charlar ahora se puede explicar tranquilamente con la idea de campo gravitatorio. ¿Sí? Lógicamente hay otras cuestiones que sí o sí tendríamos que usar la idea de relatividad,
Pero lo que viene ahora nos alcanza la teoría de la gravitación newtoniana y nos alcanza la idea de campo gravitatorio para poder explicarlo. Perdón, me fui. ¿Qué se dice acerca de la gravedad? Hay muchísimos trabajos en didáctica de las ciencias, ¿sí?, sobre concepciones construidas por las personas acerca de la gravedad. Por ejemplo, algunos dicen, la materia tiene peso, o la materia tiene gravedad. Hay una asociación entre lo que es gravedad y lo que es peso. Eso sería una vuelta al paradigma aristotélico, porque para Aristóteles la gravedad era la propiedad de algo que buscaba su lugar natural. Entonces, era algo que tenía la materia, era algo que tenía la sustancia como propiedad, de buscar su lugar natural, y a esa propiedad es lo que llamaba Aristóteles la gravedad. Otra de las cosas que suele decir la gente, en la Luna y en el espacio no hay gravedad. Esa relación es muy interesante porque suelen relacionar la gravedad con la atmósfera. ¿Sí? Porque saben que en la Luna no hay atmósfera, el espacio, en el universo, uno puede decir, hay casi vacío, con lo cual se relaciona la gravedad con la atmósfera y entonces decimos, bueno, no hay gravedad. ¿Sí? Otra de las cosas que la gente suele creer es que es posible modificar el valor de la gravedad. Ahí hay un dibujito de una persona en una alfombra mágica que se detiene. Eso es imposible, no podría estar detenida con la alfombra mágica mientras le hacen una multa por desobedecer la gravedad. Otra de las cosas que se suele decir, si el planeta deja de rotar, desaparece la gravedad. Habrán visto muchas veces la idea esta de que si se frena la Tierra de golpe, saldría todo despedido con una velocidad determinada por inercia. ¿Sí? Pero resulta que nos olvidamos que tenemos una tendencia de ser tironeados hacia abajo justamente por la gravedad. Entonces, habría que ver cómo se desarrolla ese movimiento. No sería tan así como el dibujo muestra, de que alguien sale disparado con una alta velocidad si la Tierra se frena de golpe. Otra que suele decirse es que mucha gente suele decir la gravedad tiene una dirección hacia abajo, en cualquier lugar del espacio. Hay una propaganda de pintura, no sé si ahí la pueden ver bien, que muestra, por ejemplo, el planeta Tierra, le echan un tarro de pintura y fíjense cómo cae la pintura. Eso evidentemente es una idea errónea de la gravedad. ¿Hacia dónde están cayendo esas gotas? ¿Cuál sería el centro de atracción de esas gotas? ¿Sí? Si el planeta Tierra, ¿sí?, estaría pintado de esa manera, no se podría estar chorreando como muestra la figura. Y a veces, hasta para justificar el descanso, cuando a uno lo quieren despertar y dice la gravedad no me deja levantarme. ¿Sí? Son ideas que muchísimos trabajos en didáctica de la ciencia, yo lógicamente puse algunos nada más, algunas ideas, hay muchas otras, pero estas son las más comunes que suelen aparecer en las indagaciones sobre lo que la gente piensa de qué es la gravedad. Entonces, si la gravedad es tan elegante y está tan presente y como decíamos al principio, es la interacción fundamental por la cual todo el universo es un universo que es de la forma que es por gravedad, ¿por qué cuesta entenderla? Entonces, hagámonos una pregunta. Como yo antes dije, hacernos buenas preguntas. Un problema que se suele plantear. ¿Cuál sería nuestro peso si estuviéramos parados sobre una torre cuya altura fuera igual a la distancia a la que orbita la Estación Espacial Internacional? Más o menos unos 340 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, si uno más o menos hace las cuentas, una persona de 90 kilogramos, ¿sí?, en el suelo pesaría 900 newton, la fuerza de gravedad sería 900 newton, y en ese lugar
pesaría 810 newton aproximadamente. O sea, casi no habría diferencia, muy poca diferencia. Entonces, uno de los problemas que yo siempre digo son muy importantes en la enseñanza de la ciencia es el tema de la utilización del lenguaje. ¿Sí? En muchos libros y en muchas clases de ciencia, cuando se habla de gravedad y cuando se habla de peso, normalmente se dice el peso es la fuerza con que el planeta Tierra atrae los cuerpos. O sea, volvemos a la idea de acción a distancia de la mecánica newtoniana, de la teoría de Newton. Entonces, la pregunta sería, ¿peso y fuerza gravitatoria es lo mismo? Entonces, hagamos una buena pregunta, que es una propuesta de quien yo nombré al principio, del doctor Néstor Camino. Entonces yo digo, algún día mis nietos, yo tengo 2 nietos, mis nietos me preguntarán, Velo, porque me dicen Velo, Velo, ¿por qué los astronautas flotan? ¿Por qué los astronautas que están en la estación espacial o cuando por ahí ven por televisión están flotando? Si recién veíamos en el problema de la torre que la diferencia de lo que pesamos en la superficie de la Tierra y lo que pesaríamos en una torre que estaría en el mismo lugar que la estación espacial, más o menos el peso es el mismo. ¿Por qué ellos están flotando y nosotros no? Ahí hay una imagen que yo puse que es muy interesante. La gravedad cero es falsa, ¿se acuerdan que lo charlamos, lo dijimos antes? Entonces, si en la torre del problema hay peso, si en el planeta Tierra, o en cualquier otro planeta, ¿no es cierto? Pero vamos a pensar en el planeta Tierra, hay peso. ¿Qué hacen de diferente los astronautas de la estación espacial para estar flotando? Ahí hay unas imágenes de astronautas que están ensayando, que están practicando, que están como si estuvieran en la estación espacial. ¿Sí? Y la respuesta es esa. Es porque no están apoyados en el suelo terrestre, o si estaríamos en otro planeta, en el suelo de cualquier otro planeta. Los astronautas que están en la estación espacial no están apoyados en ninguna superficie. La estación espacial no está apoyada en ninguna superficie. Entonces, aclaremos conceptos. Voy a volver a decir algo que dije antes. Ya voy terminando. La fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad es el resultado de la interacción entre el campo gravitatorio generado por una masa m, por ejemplo la Tierra, y otra masa m chica, que se encuentra en algún lugar del campo, por ejemplo nosotros, por ejemplo la estación espacial. Como causa de esa fuerza, nos movemos por el espacio dirigiéndonos hacia el centro de atracción, por ejemplo, el centro de la Tierra. Pero no caemos más allá del suelo. O sea, que nos hemos adaptado, esto está muy lindo para los profes de biología, nos hemos adaptado a vivir pegados al suelo, porque no se nos permite caer más allá del suelo, no se nos permite seguir cayendo. Por eso estamos apoyados en el suelo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que podemos detectar? Lo que podemos detectar es que el suelo del planeta o de la torre del problema que charlábamos antes nos sostiene impidiendo que sigamos cayendo, Es decir, que nuestros músculos, nuestros huesos, lo que detectan es la acción del suelo sobre nosotros. Es la acción de ese apoyo, y a eso es lo que llamamos peso. El doctor Néstor Camino dice, las cosas pesan porque no se las deja caer. Fíjense que normalmente uno dice, las cosas caen por su peso. Y acá decimos, las cosas pesan porque no se las deja caer, porque el peso es esa acción que sentimos en nuestros músculos, en nuestros huesos, por estar apoyados. O sea, tenemos sensores de peso, como tenemos sensores de luz, que son los ojos, pero no tenemos sensores de gravedad. O sea, que para esta idea que yo les propongo, debiéramos pensar que fuerza gravitatoria es diferente que peso sobre una superficie. Pesamos cuando estamos apoyados en una superficie. ¿Sí? Entonces,
para terminar, la pregunta ¿es posible que exista peso sin que exista la fuerza de gravedad? ¿Es posible que exista peso sin que exista la fuerza de gravedad? ¿Se animan a contestarme? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Hugo. ¿Se animan, se animan a ayudarme? A ver, ¿es posible que exista peso sin que exista la gravedad? ¿Qué les parece? Bueno, yo ensayo una respuesta. Sí, dale, Eh, Manuel. Me parece que el peso está relacionado, o el concepto de peso está relacionado con la masa. Así que en cierta forma sí debería existir peso independientemente de la fuerza de gravedad, digamos, porque creo que la pregunta se refiere supuestamente a un espacio, bueno, hace un momento dijiste que la ingravidez no existe, pero digamos, Claro, a una situación, digamos, en que en la estación espacial, por ejemplo, digamos. claro. Por ahí va O sea, ahí mi... está, bien. Fíjense, bien, bien, bien. Fíjense, recién decíamos, la gravedad nos hace ir hacia un centro, ¿sí? Nos hace ir hacia un centro, caer. Quienes estamos apoyados en el planeta Tierra no podemos caer más allá del suelo. Y a lo que llamamos peso, es a la acción que sienten nuestros huesos, nuestros músculos, de la acción del suelo sobre nosotros. Entonces, pesamos porque estamos apoyados, pero evidentemente estamos apoyados porque hay una fuerza de gravedad que nos atrae, hay una fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo. Por lo tanto, evidentemente, en el caso este que estamos hablando, después hablamos de la estación espacial, no es posible que exista peso sin que exista gravedad. Ahora, la pregunta que vos me estabas respondiendo, Manuel, es la que yo quería hacer ahora, la inversa. ¿Es posible que exista fuerza de gravedad y que no exista peso? ¿Habrá algún lugar en que nos afecte la gravedad, pero que no haya algo que nos impida seguir moviendo libremente? Y esa respuesta es sí. Esa es la respuesta que les voy a dar a mis nietos cuando pregunten por qué los astronautas flotan. Los astronautas en la estación espacial, están en una situación que se llama flotación gravitacional libre. Están cayendo, pero no están apoyados. Entonces, actúa la fuerza de gravedad, acuérdense el problema de la torre, la fuerza de gravedad es un poco menor que la fuerza en la superficie de la Tierra, pero al no estar apoyados, están flotando. ¿Sí? Evidentemente, ¿por qué no se caen? Porque la estación espacial tiene una velocidad orbital, ¿sí? Acuérdense, acá hay un dibujito muy interesante que a mí me gusta. Imagínense si uno se sube a una montaña y tira una piedra hacia adelante, ¿no? Todos sabemos que la piedra es una parábola y cae al suelo. Ahora uno podría pensar, ¿qué pasa si la arrojo de mi mano con mayor velocidad? Entonces la piedra va a ser una parábola más extensa y va a caer más lejos. Y si la tiro con más velocidad y la velocidad con la que salga de mi mano va a ser mayor, por lo tanto la parábola va a ser más extensa todavía y va a caer más lejos. Pero no nos olvidemos que la Tierra es esférica, es casi esférica. La superficie no es plana. Por lo tanto, podría yo pensar en que la piedra puede salir de mi mano con una velocidad tal que dé vueltas alrededor de la Tierra. Y eso depende justamente de la gravedad. Hay una velocidad, ¿sí?, que se puede calcular, que más o menos son más o menos unos 8 kilómetros por segundo. Si yo arrojo un cuerpo con una velocidad de 8 kilómetros por segundo lateralmente, podría dar vuelta en la superficie de la Tierra. Lógicamente no se puede hacer porque el rozamiento con el aire haría que ese cuerpo se incinere casi ni bien saliendo de la mano. Pero justamente los satélites orbitan con esa
con esa teoría, ¿sí? Se los arroja con una determinada velocidad y la misma gravedad es la que hace que el satélite esté girando. Como los astronautas no están apoyados en la superficie, están flotando. Entonces, es una condición en la cual hay fuerza de gravedad, por eso la ingravidez no existe, hay fuerza de gravedad, pero no hay peso, porque no están apoyados. Entonces, para terminar, ¿en qué situación podemos estar en flotación libre sin peso? Esa situación es lo que se llama microgravedad, ¿sí? Es el estado en el que viven los astronautas en la estación espacial o en algún otro, en algún otro dispositivo que esté moviéndose alrededor de la Tierra, ¿sí? Es un estado de permanente caída libre sin peso. Sin peso. Es caída libre sin peso. Por eso decimos que no es ingravidez, es microgravedad. Una frase que a mí me gustó mucho para cerrar esto es de Jacques Cousteau, que dice: desde su nacimiento el hombre lleva el peso de la gravedad sobre sus hombros. Está atornillado a la tierra, pero el hombre no tiene más que hundirse bajo la superficie y ser libre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la interesante charla que nos has dado. Acá hay algunos comentarios que han dejado. Bueno, con respecto a la primera pregunta que hiciste, ya está aclarada, pero acá, bueno, dejaron algunos comentarios. Alan dice sí, sí hay peso. Juan Carlos pone que yo diría que no. Vicky también escribió: según lo que interpreto, entonces el planteo sería que se llama peso a la fuerza de contacto con el suelo o donde estemos apoyados. En ese caso, si estamos cayendo, habría fuerza de gravedad, pero no sentiríamos el peso. Exacto. ¿No? O sea, la situación de caída libre es una situación en la cual no pesamos. Hay fuerza de gravedad, pero no hay peso. ¿Cuándo nos enteramos que estamos cayendo? Cuando llegamos a la superficie de la Tierra y ahí hay peso, ¿sí? Porque la superficie de la Tierra no nos permite ir más allá de eso. Los astronautas están flotando porque no están apoyados. Por eso no pesan. Por eso tienen que dormir colgados, ¿sí? Se cuelgan para dormir, tienen unas perchas donde duermen colgados en la estación espacial, ¿sí? Eso es entonces como estos aviones que hacen una curva en el aire para estar en gravidez, digamos, lo de la estación espacial es como una curva suficientemente larga para que dure varios días, algo así, digamos. Sí, o sea, la estación espacial para orbitar tiene una velocidad tangencial, o sea, una velocidad orbital, ¿sí? Donde esa velocidad orbital está relacionada, hay una fórmula, que está relacionada con la gravedad en ese lugar, con el valor de G en ese lugar. Lo que yo quiero que les quede claro, y esta es la idea que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en la escuela con los chicos, cuando uno dice G en la superficie de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto vale G? ¿Cuánto vale G en el lugar donde están los astronautas en la estación espacial? Y muchos chicos dicen, y debe valer casi cero. O debe ser muy chica. Y eso no es así. El valor de G, donde está la estación espacial, a 340 kilómetros sobre la superficie, 430 kilómetros más o menos, 400 kilómetros, pongamos, sobre la superficie de la Tierra, el valor de G es 8,8 metros sobre segundo cuadrado. Es 1 metro sobre segundo cuadrado menos que en la superficie de la Tierra. Entonces, no es que no haya gravedad, hay gravedad. El tema es que no pesan porque no están apoyados. Y lógicamente, la estación no cae porque tiene una velocidad orbital. Por eso el ejemplo ese de la montaña, cuando uno arroja piedras que van haciendo parábolas, uno podría pensar en una velocidad tal que la piedra dé la vuelta completa alrededor de la Tierra, ¿sí? Y me pega a mí en la espalda de donde yo la tiré, ¿sí? Bueno, los satélites se pueden poner en órbita pensando con esa idea de gravedad. ¿Qué es una idea de gravedad?
donde a mí me gusta usar la idea de gravedad newtoniana y la idea de campo gravitatorio. No me meto, fíjense que no usamos en esto la explicación de la relatividad. Ya si uno quisiera hablar de cómo funcionan los GPS, por ejemplo, ¿sí? De cómo funciona un satélite con GPS para controlar a los GPS de los autos en la superficie de la Tierra, ahí sí tendríamos que meternos en relatividad, porque la corrección en los relojes, ¿sí? Hay que hacerla en función del cambio que produce el tiempo por gravedad. O sea, la gravedad provoca una distorsión en el tiempo. Entonces hay que corregir los relojes para que los GPS funcionen bien. Pero esto que estamos charlando, de por qué los astronautas flotan en la estación espacial, se puede explicar sin necesidad de relatividad. Se puede explicar con la física newtoniana que uno usa en la escuela, ¿sí? o con estas cosas simples. La idea es cambiar esto que hablamos del peso, ¿sí? Esto que hablábamos del peso. A mí me gustan muchos libros de física que, por ejemplo, cuando hacen los diagramas de cuerpo libre, no ponen P en el peso de los cuerpos, no ponen la letra P, ponen M por G. Se pone M por G. Y eso está bien, porque M por G es lo que charlábamos antes, la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros decimos la fuerza gravitatoria es lo mismo que el peso, entonces cuando queremos explicar esto de los astronautas, se nos nubla la vista, se nos complican las cosas. Pero la idea sería esa, por eso la charla, y vuelvo a repetir, esta es una visión que yo vengo trabajando por mi tesis, pero lógicamente puede haber otras miradas. Hugo, tú puedes leer los comentarios que están en el chat, porque ahí te han dejado... ¿Ahí me fijo? Ah, sí, hay comentarios. Ahí los miro. Ahí los miro. A ver. Sí, yo diría que no. Acá Vicky La Palma dice, según lo que interpreto, entonces el planteo sería que se llama peso a la fuerza de contacto con el suelo donde estamos apoyados. Exacto, o sea, el peso es lo que sentimos por estar apoyados en el suelo. ¿Sí? Interesante conferencia, bueno, gracias. Gracias. Muy interesante, sumamente interesante, bueno. Bien, les agradezco muchísimo, son comentarios muy halagadores, pero bueno, por ahí si sale alguna pregunta que quieran hacer o discrepar, lógicamente, o discrepar en los comentarios, no hay ningún problema. Por ahí algunos dicen la masa, o sea, la masa es una propiedad, ¿sí? La masa es una propiedad, que cuando hablamos hablamos en la mecánica newtoniana, hablamos en la teoría de la gravedad de Newton, en realidad habría que hablar de una masa gravitatoria, que es la que provoca el campo gravitatorio, y de una masa inercial, ¿sí? Que es la que se ve afectada por el campo gravitatorio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en las leyes de Newton, cuando uno da la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración provocada por una fuerza externa resultante neta es proporcional a esa fuerza aplicada, y entonces la constante de proporcionalidad es lo que llamamos masa. Esa masa es la masa inercial. Conceptualmente es diferente de la masa gravitatoria. Conceptualmente es diferente de la masa gravitatoria, de esto que charlábamos. ¿Sí? Por eso decimos, la masa gravitatoria es la propiedad de la materia que provoca el campo gravitatorio. La masa inercial también es una propiedad de la materia, pero es la propiedad de la medida de la inercia que tiene la materia. O sea, la masa inercial es la medida de la inercia. O sea que conceptualmente, masa gravitatoria y masa inercial son distintas. Ahora bien, todos los experimentos que se han realizado han dado que coinciden numéricamente. O sea, no se han mostrado diferencias en muchos decimales entre la masa inercial y la masa gravitatoria para una misma masa, ¿no? Para un mismo cuerpo. No hay diferencias.
no vamos a meternos en esto, pero justamente en la teoría de la relatividad, en la teoría de la gravedad relativista, desaparece esta diferencia conceptual de masa gravitatoria y masa inercial. ¿Sí? No hay diferencia, es lo mismo, es masa. ¿Sí? Es masa. ¿De acuerdo? Pero en realidad, si estamos dentro del paradigma newtoniano y dentro del paradigma del campo, masa gravitatoria y masa inercial son dos conceptos distintos, si bien, vuelvo a repetir, numéricamente son iguales. ¿Sí? Por eso yo destaqué con M mayúscula, en la transparencia, si ustedes veían, hablé de, en algunos lados aparecía M mayúscula cuando me refiero a la masa gravitatoria, o M minúscula, ¿sí? Cuando me estoy refiriendo a la idea de masa inercial. Acá, Hugo, te han dejado una pregunta, bueno, ya son las últimas, ¿sobre qué trata tu tesis? No sé si podrías contestar. Bien, la tesis es una tesis de maestría de didáctica de las ciencias, que ya llevo bastante tiempo haciéndola, y tiene que ver con las concepciones que los profesores de ciencia de escuelas secundarias tienen sobre la gravedad newtoniana. Cuando digo profesores de ciencia, me refiero a profesores de física, de química, de biología, de físico-química. ¿Sí? O sea, es decir, qué concepción tienen ellos sobre gravedad y cómo esa concepción, de alguna manera, impacta en las actividades didácticas, en las propuestas áulicas que hacen los profesores. Entonces, bueno, a través de cuestionarios y a través de entrevistas, elaboré un trabajo de campo, que bueno, ahora lo que me queda es terminar de escribirlo, pero que ya está cerrado, o sea, está terminado. No les puedo contar los resultados porque no está publicado, la tesis no está defendida, por lo tanto no puedo decir más que esto, o sea, no puedo en estos momentos contarles a ustedes cuáles son los resultados. Hugo, tenemos tiempo para dos últimas preguntas, ¿ya serían las dos últimas? Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos con las dos últimas preguntas, por favor. Bueno, ya acá terminamos con estas dos. Acá Juan Carlos pone, si hay tiempo, bueno, unos minutos más, ¿podría explayarnos algo sobre el aumento de masa de un cuerpo cuando aumenta su velocidad? Me corrijo, así pone, cuando aumenta su aceleración. Bien, algo muy cortito. La teoría de la relatividad especial de Einstein evidentemente cambia a lo que nosotros conocemos como leyes de Newton. Como yo dije antes, la segunda ley de Newton dice que la aceleración provocada por una fuerza resultante externa son directamente proporcionales. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si la fuerza resultante aumenta el doble, la aceleración aumenta el doble. ¿Sí? Pero más allá de eso, imagínense que yo le aplique a un cuerpo una fuerza por un tiempo extremadamente largo, por un tiempo muy, muy largo. Una fuerza resultante externa. Por lo tanto, el cuerpo se acelera. Acelerar significa cambiar de velocidad. O sea que aumentaría la velocidad. Si yo podría aplicar esa fuerza externa por los siglos de los siglos, ¿a qué velocidad llegaría el cuerpo? ¿Qué les parece? Si yo podría aplicar esa fuerza indefinidamente, ¿cuál sería la velocidad final del cuerpo? La velocidad de la luz. Claro, pero en realidad, para Newton no hay ningún límite, porque fuerza es masa por aceleración. Por lo tanto, si yo a la fuerza la aplico por mucho tiempo, ¿sí? La aceleración va a seguir actuando y la velocidad puede ser infinita. Y ahí está el tema, en lo que justamente recién dijeron. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que Einstein dice hay un límite para la velocidad. Entonces, no puede ser que una fuerza llegue a aplicar una aceleración que provoque
una velocidad infinita. Entonces, algo pasa para que esa idea de Newton se tenga que corregir. Entonces, ¿qué dice Einstein? Einstein dice que la masa inercial no es constante, sino que la masa inercial aumenta al aumentar la velocidad del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si aumenta la masa, acuérdense que la masa era la medida de la inercia. Entonces, si aumenta la masa, aumenta la inercia. ¿Qué significa aumentar la inercia? Que la masa se opone cada vez más a cambiar su velocidad. Entonces llega un momento que la velocidad no puede seguir aumentando y está el límite de velocidad, que es lo que ustedes dijeron, la velocidad de la luz. ¿Sí? Pero, es decir, lo que quiero que quede claro es que para aceptar que hay un límite de velocidad, tenemos que aceptar que la masa es una propiedad que no es constante. ¿Sí? Y lo que demuestra Einstein es que la masa depende de la velocidad. A mayor velocidad es mayor la masa. O sea, por así decirlo, un auto que viaja a 120 kilómetros por hora tiene más masa que un auto que viaja a 20 kilómetros por hora. Claro que la diferencia de masa no creo que haya aparato que la pueda medir. Sería muy, muy pequeña. Muy pequeña. El tema es que las velocidades que manejamos nosotros son muy chicas comparadas con la velocidad de la luz, y entonces no vemos ese efecto de cambio de masa. Ahora, cuando se hacen viajar o se hacen mover partículas subatómicas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ahí se ve el cambio de masa. O sea que la teoría ha sido completamente corroborada con experimentos. ¿Sí? Pero eso ocurre en la mecánica de Einstein. Cuando uno habla de la mecánica newtoniana, para Newton la masa es constante. El tema es que eso es incompatible con la idea de que hay un límite de velocidad. No sé si soy claro. Y cuando estamos en educación, los que estamos en educación, para mí esto es fundamental. Tenemos que tener muy claro en qué paradigma estamos parados. O sea, ¿cuál es el paradigma que estamos enseñando? ¿Estamos enseñando la física newtoniana? Bueno, perfecto. Enseñamos acción a distancia. Vamos a poder explicar aquello que se puede explicar con acción a distancia. Yo digo, a mí me gusta más enseñar la idea de campo, porque para mí es más poderosa, es más rica desde el punto de vista didáctico. Pero la idea de campo sigue estando dentro, como yo les mostré antes, la podemos seguir manejando dentro de la mecánica newtoniana. ¿Sí? Ahora, si hablamos de relatividad, estamos en otro paradigma. ¿Sí? Estamos en otro paradigma. Entonces el tema es que cuando estamos en la enseñanza tenemos que entender claro en qué paradigma estamos trabajando, estamos enseñando, y cuál es el objetivo, cuál es la idea de enseñar eso y por qué. O sea, cuáles son los límites. O sea, cada paradigma tiene un límite, y ese límite hay que trabajarlo, hay que respetarlo. ¿Sí? Hay que trabajar dentro del límite que permite el paradigma. Bueno, agradecemos a Hugo nuevamente por su interesante charla y también agradecemos a los asistentes. Voy a pedirle a Hugo que por favor deje de compartir su pantalla para yo compartir acá unas imágenes finalmente. A ver. Ahí cerré el compartir. A ver, bueno. Antes que nada, no sé si es visible acá, voy a tratar que sí, pero ¿pueden ver mi pantalla con archivos? ¿Sí? Ya. Voy a abrir acá, hay un diploma que siempre otorgamos a los expositores, se lo vamos a hacer llegar a Hugo a su correo electrónico. Este es el diploma de agradecimiento por la participación de Hugo en esta charla de hoy, a nombre de la Aliada. También invitarlos a que por favor, visiten la página de la Aliada, que es liada.net, que es la imagen que estoy abriendo. Allí van a encontrar el acceso a nuestra revista Universo Digital de la Aliada, que es de libre descarga desde la página de la Aliada. Universo Digital ya está en su artículo, está en su número 62. Me parece que en 2 o 3 semanas más aparece el número 63. La revista Universo Digital. Y esta charla que está siendo grabada va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Liada TV.
Ahí están todas las charlas anteriores para quienes deseen visitarlas. También quiero comentarles que tenemos acá ya definido las dos siguientes charlas. El jueves 30 de julio, por la tarde también, la charla va a ser Tras las sombras del sistema solar, ocultaciones estelares por cuerpos menores, que estará a cargo del ingeniero físico Luis Salazar Manzano de Colombia, que es el nuevo coordinador de la sección Ocultaciones de la Aliada. Y el miércoles 5 de agosto, también por la tarde, vamos a anunciarlo previamente, la charla Viajando por los Planetarios de Sudamérica, a cargo de Brian González, que es el coordinador adjunto de la sección Planetarios de la Aliada. Finalmente, quiero agradecer a nuestro amigo Juan Carlos de la web Rastros de Guerra, como siempre proporcionándonos el acceso o el soporte técnico para su cuenta Zoom. Si Hugo tiene algunas palabras finales, le agradezco, por favor. Acabo de cerrar mi pantalla, así que tienes... te escuchamos, Hugo, a ver si tienes algunas palabras finales. Bueno, no solamente agradecerles, agradecer mucho a quienes me han escuchado, algunos compañeros de trabajo, amigos y amigas muy, muy queridos y con los cuales aprendo todos los días también. Amigos de siempre, gente bueno, que no conozco, mis hijos que me han estado escuchando después de que me escuchan permanentemente. Y bueno, quiero sí destacar la presencia de un compañero de trabajo, el ingeniero Yocrón, que trabaja junto conmigo en la facultad. Y bueno, y la presencia de una ex profesora, Griselda, que se puso a escucharme después de tantas veces que yo la tuve que escuchar a ella y que me marcó un camino de trabajo y de ganas, creo que sumamente importante, a la cual siempre le agradezco todo lo que no solo me enseñó desde la matemática, sino lo que me enseñó para ser docente y fundamentalmente para apasionarme por lo que uno hace, Así que bueno, un compromiso muy grande haber estado dando una charla delante de ella. Y bueno, y para todos realmente un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haberme escuchado con tanta atención. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, déjalo unos 10 segundos más y cortas mientras vamos saliendo de la sala. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, chao.